Doctor Carlos Sánchez Berzaín, bienvenido al programa nuevamente. Qué placer tenerlo con nosotros. Daniel Ortega y Rosario Murillo parece que quieren morir en el poder. Han ordenado una reforma en la cual extienden los periodos. Y, doctor, frente a esta situación, ¿qué es lo que puede pasar con un par de tiranos añejos que de alguna manera pretenden engañar al mundo indicando que sí va a haber elecciones, pero a su manera? Bueno, el tema es que lo primero que hay que recordar es que la dictadura sandinista es una dictadura satélite de Cuba. El sandinismo es una creación guerrillera de la década de los 60 como parte de las guerrillas que Cuba instaló en todas las Américas. Casi al mismo tiempo establecieron las FARC, los Ejércitos de Liberación Nacional, ELNs, en Colombia, en Bolivia. A Bolivia mandaron al Che Guevara con el ELN, el 67. Y los montoneros, los tupamarus, en Argentina y en Uruguay. En el Perú hicieron el MRTA y Sendero Luminoso. Y en toda la región, guerrillas, inclusive en Puerto Rico. Entonces, en esa dinámica, lo que estamos presenciando es la segunda fase de la dictadura castrista satélite a cargo de Daniel Ortega, que el año 1990, cuando fue derrotado en las elecciones, le entregó a doña Violeta Chamorro el gobierno, pero no el poder. Retuvo la piñata, todo lo que se robaron, retuvo impunidad manteniéndose como partido político en vez de ser procesado por todos los crímenes que había cometido, y retuvo las Fuerzas Armadas. Y en esa dinámica, el 2007, con la complicidad de Alemán y otra gente que se quería proteger de su corrupción y hacer más corrupción, regresó la dictadura que oprime hasta ahora a Nicaragua y que se ha convertido en una tiranía que es, de nuevo, satélite de la cubana, pero que tiene una característica particular, y es que la dictadura, la tiranía nicaragüense, opera en consorcio, opera de acuerdo, opera enganchada con la burguesía nicaragüense. Es una dictadura que, además de haberse enriquecido por la corrupción, por los mecanismos propios de los sistemas autoritarios y el ejercicio del terrorismo de Estado, permite y mantiene una relación de contacto muy equilibrado con la burguesía, con las empresas exportadoras nicaragüenses, con el empresariado nicaragüense, que tiene a su vez un gran lobby en los Estados Unidos que hasta ahora le ha permitido de alguna manera amortiguar los abusos cometidos por Ortega y Murillo, pero eso se ha terminado. Se ha terminado porque el gobierno norteamericano, cambiando su política interna y su política exterior a partir de su Estrategia de Seguridad Nacional publicada en noviembre del año pasado, y a partir de un documento muy importante que se publica el jueves pasado, 16 de julio del 2026, que se denomina, es un informe que se denomina Cuba, capital del comunismo del siglo XXI, donde se menciona directamente a Nicaragua y al sandinismo. Se trata de que estratégicamente, geopolíticamente, la dictadura de Nicaragua está viviendo sus últimos días. Y en ese sentido, lo que está haciendo Ortega es aplicar las reglas que le mandan desde Cuba, tensionar, o sea, extremar situaciones para tratar de mostrar más fuerza, cuando en verdad está en una situación de deterioro que solamente se sostiene mientras se sostenga Cuba, que está bajo ultimátum, y mientras el empresariado amigo asociado a la dictadura le pueda seguir haciendo favores de amortiguación con Washington. Lo que Ortega ha hecho es una declaración que en algunos círculos ha sido calificada como un exabrupto de un dictador senil y alcoholizado o bajo efectos de sustancias extrañas, y en el otro sentido ha sido analizado como la expresión de tensionamiento que siempre utiliza el castrismo cuando está en situaciones de crisis terminal.
En Tomando en todo cuenta, caso, doctor, tomando en sí. cuenta que ha sido una estrategia recurrente, y usted nos lo dice, Cuba lo ha hecho, en el caso de Venezuela pasó en algún momento, ahora es Ortega. Tomando en cuenta que ya se conoce esa estrategia, ¿qué tan posible es que les resulte? Porque a eso apuestan, a eso están señalando o en eso se están basando para extenderse en el poder. Hay poca probabilidad de que les resulte porque las Américas y el mundo han cambiado. El proyecto del siglo XXI, que el Departamento de Estado llama comunismo del siglo XXI, que Cuba y Venezuela llamaron el socialismo del siglo XXI y que yo llamo el castrochavismo, porque no se hubiera producido nunca si Chávez no hubiera auxiliado a la dictadura de Cuba a partir de 1999. Ese proyecto está prácticamente liquidado. Le han quitado su base principal, que es Venezuela. Venezuela lleva adelante hoy día un proceso de desmontaje del narcoestado bajo tutela de los Estados Unidos. Cuba está en su mayor estado de miseria, no tiene pueblo, no tiene economía, no tiene narrativa, nadie cree el cuento de la revolución cubana y no tiene opciones, se está cayendo y es cuestión seguramente de días, de semanas, que la dictadura cubana termine. Cuando eso suceda, los días de la dictadura nicaragüense están agotados y vamos a ver a la burguesía nicaragüense, que hoy día es asociada al sandinismo, a la dictadura de Ortega y Murillo, cambiar de lado y seguramente van a ser el factor de transición o de equilibrio para la recuperación de la democracia, porque esa burguesía no tiene ideología, tiene intereses económicos que lamentablemente se asientan en el gobierno que les da, entre comillas, estabilidad, que en este caso, a partir del 2007, ha sido la dictadura de Ortega y Murillo. Pero se están cayendo, Luis, no tenga ninguna duda de eso. Estos alaridos de prepotencia y de decir que no hay más elecciones son señales de agonía, son estertores finales. Y además, ¿de qué estamos hablando? No van a haber más elecciones. ¿Acaso habían elecciones? Lo que había en Nicaragua eran votaciones dirigidas, manipuladas, con fraude, con una cadena de crímenes que van desde la persecución de candidatos, la falsificación de fórmulas, la presentación de candidatos que son palos blancos, la alteración del resultado de la votación y la proclamación fraudulenta, falsificada y criminosa del supuesto triunfo de Ortega y Murillo. O sea, eso no son elecciones. Pueden ser votaciones en dictadura, pero elecciones no. Lo que en algún momento yo denominé dictadura electoralista, donde la gente vota pero no elige. Ahora, doctor, la reforma que ha mandado a hacer Ortega extiende el periodo presidencial en Nicaragua por 7 años. Es decir, que ellos los dos, Ortega y Murillo, tendrían espacio hasta el 2028. Esto en coincidencia con el término del periodo del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Pareciera calculado. ¿Cómo puede hacer la comunidad internacional para que ese cálculo que están haciendo ellos les salga mal? Mira, donde hay que mirar es Estados Unidos. Yo creo que el gobierno americano va a resolver el tema Cuba y Nicaragua antes de fin de año, antes del 2026. Sí, de este año. Y esa resolución va a pasar obviamente por la extinción de las dictaduras. Usted ve el nivel de avance del desmontaje de la dictadura de Venezuela. Venezuela era el hub, el centro, el eje de esta organización criminal. Era el eje del narcotráfico, era el eje del asentamiento de las dictaduras de Irán, con fábricas de armamento, de drones, de Rusia, de China, todo eso está desmontado. Está en un proceso de desmontaje. La gobernante, que en mi criterio sigue siendo una parte del sistema dictatorial, pero que está bajo tutela de Estados Unidos, ha cambiado todos los mandos militares la semana pasada y acaba de mandar a la jubilación más de 120 generales y almirantes. Es una cosa en la que está rompiendo la estructura. Ha entregado al Exab, que es el cajero, el testaferro
de Maduro y de la dictadura del castrochavismo, no solamente de Venezuela, sino de Cuba y de todo el sistema, por el que, esto es otra cosa que hay que recordar también, el castrochavismo hizo el lobby más importante en los Estados Unidos, en el gobierno del presidente Biden, hasta lograr la firma de un perdón presidencial para que Saba, acusado de crímenes de narcotráfico y otros, salga de la cárcel y vuelva a Venezuela. Bueno, ya ha vuelto a la cárcel en los Estados Unidos. Entonces las cosas están cambiando y la dictadura cubana no tiene dónde sostenerse. Y el rato que la dictadura cubana termine el proceso de finalización del oprobio, la dictadura de Nicaragua no tiene sino un pequeñísimo tiempo para salir de allá y para entregarle de nuevo al pueblo nicaragüense su libertad. Ahora, lo que hay que cuidar en Nicaragua es la operación de la burguesía nicaragüense, hoy día aliada de la dictadura, pero que yo preveo que va a cambiar rápida y discretamente de bando para sostener el nuevo tiempo democrático en Nicaragua, para proteger sus intereses económicos. Sí, porque lo que les interesa es que su plata no sea afectada, lógicamente. Doctor, hemos visto algunas reacciones con el anuncio de Ortega y reacciones que están fuera de lo que había ocurrido antes. Llamado a consulta de Panamá, de su embajador en Managua, igual República Dominicana. ¿Qué tan posible, hay otros gobiernos que se siguen pronunciando, qué tan posible es que esto se incremente y que el fenómeno que ha anunciado Abelardo Vélez Priella en Colombia de romper relaciones con Cuba y con Nicaragua se convierta en algo que se replique en el resto de las Américas democráticas y particularmente en el escudo de las Américas? Yo soy muy crítico con la actitud de los gobiernos latinoamericanos frente a la dictadura de Cuba, a la de Venezuela antes del 3 de enero, la de Nicaragua, la de Bolivia con Evo Morales y Arce Catacora. Los gobiernos democráticos latinoamericanos han pasado de la indecisión a la tolerancia y de ahí a la complicidad. Hay gobiernos cómplices con las dictaduras y son los gobiernos paradictatoriales de México con Sheinbaum, Colombia con Petro, que ahora se acaba, y Brasil con Lula. Estuvieron en el mismo papel Boric de Chile, que ya se ha ido, la Castro de Honduras, Guatemala, que pertenecían a ese grupo. Hoy día solo quedan técnicamente dos gobiernos. El 7 de agosto se va Petro y queda Sheinbaum de México y Lula de Brasil. Y seguramente Lula va a perder la elección este año y quedará la de México. Pero además de eso, el resto de los gobiernos democráticos tienen una indiferencia, una indecisión que ha sido ya objeto de señales muy claras por parte del gobierno americano. Cuando el dictador Ortega hizo la declaración esta de que no iban a haber más elecciones, el gobierno americano emitió una opinión instando a los gobiernos latinoamericanos a tomar acciones. Y los gobiernos latinoamericanos hicieron una declaración. Mi comentario sobre el particular es que las declaraciones no bastan, que tienen que pasar a acciones en las cuales Costa Rica y El Salvador son hoy día un ejemplo, han roto relaciones con las dictaduras, pero tienen que acompañarlos los 32 países restantes de Latinoamérica, o los 31 países, hay 35 países en la región, una es Cuba, Canadá, Estados Unidos y el resto es América Latina. Y no lo hacen porque y además mantienen relaciones, mantienen convenios de cooperación, ocultan información. Una de las cosas terribles, por ejemplo, en Bolivia, es que hasta ahora no se tiene información de la cantidad de dinero que Bolivia le ha mandado, los contratos que ha hecho, los convenios, entre comillas, de cooperación, la gente que ha contratado, desde que Bolivia ha sido un satélite de Cuba a partir del arribo de Evo Morales al poder el año 2006. Y el actual gobierno, que debería ser un gobierno diferente, está en la misma situación, mantiene relaciones con Cuba, mantiene relaciones con Irán, mantiene relaciones con Rusia, con China, y no pone al público todo lo que ha sido la gran mafia, el gran entreguismo nacional. Y eso ha pasado con la Argentina y los Kirchner, ha pasado con el Uruguay de Mujica, ha pasado con el Paraguay
del obispo Lugo, ha pasado con el Perú de Toledo y con toda la región. Entonces aquí hay un proceso de esclarecimiento muy serio que tiene que empezar con una actitud clara de defensa de sus propios intereses y de su propia soberanía por parte de los presidentes de los países de Latinoamérica, que deben romper relaciones con las dictaduras que quedan, que técnicamente son dos, la de Cuba y de Nicaragua. Para finalizar, doctor, hay gente que siempre está pensando en que en Nicaragua es posible una operación resolución absoluta como pasó con Maduro. ¿Usted mira eso realmente viniendo del presidente Trump o ve otro tipo de estrategia para presionar a Ortega y Murillo? Yo creo que no es necesario. El rato que se resuelve Cuba, Nicaragua se acaba. Muere el perro y mueren las pulgas. Y en esa dinámica, la cabeza del perro ya está siendo liquidada y es Venezuela. Y lo que estamos viendo ahora es cómo corren las pulgas, cómo saltan las pulgas, que son Cuba y Venezuela. Y que son Cuba y Nicaragua, perdón. O sea, hoy día Cuba está bajo ultimátum. Cualquier operación sobre Cuba está pendiente y ese ultimátum consiste en que por unos días o unas semanas más los Castro y su régimen tienen la oportunidad de irse de Cuba llevándose parte del botín y teniendo impunidad para escapar a algún país que los proteja, como le ofrecieron a Maduro. Maduro no creyó eso. Hay información de que para que Maduro se vaya, incluso intervino la diplomacia del Vaticano. No lo hizo porque los cubanos le dijeron que no lo haga. Y el 3 de enero pasó lo que pasó, la operación que apresó a Maduro y a su cónyuge, y todas las cosas han cambiado. Y esa ha sido la mayor derrota para el sistema dictatorial cubano, porque además de retirar de Venezuela a sus muertos, sus heridos, que eran todo el sistema de seguridad de Maduro, han tenido que salir de ahí y han perdido no solamente el petróleo, sino la presencia de una plataforma que utilizaban para el narcotráfico, para el terrorismo y para la influencia política en toda la región. No es de extrañar que los candidatos del comunismo del siglo XXI, del socialismo del siglo XXI, del castrochavismo, pierdan en todas partes, porque ya no tienen el soporte de Venezuela, no tienen el soporte directo del dinero del narcotráfico y están señalados como una operación criminal. Doctor, cierro con esto. El tema de la oposición organizada en Nicaragua o dividida, ¿qué tanto pesa para que Estados Unidos dé un paso adelante después de lo de Cuba? Porque hay gente que siente de que si no hay alguien que pueda asumir el liderazgo en Nicaragua, por ejemplo, venga la anarquía y por tanto Ortega, Murillo y sus cómplices se salgan con la suya indicando pues que el caos fue lo que se provocó y que ellos vuelvan a tomar el control del país. Mire, es deseable una unidad de una oposición que recupere primero las condiciones de democracia y que de recuperar la democracia haga política y dispute el poder. El mejor ejemplo que usted puede ver para eso es lo que está pasando ahora en Venezuela. A partir del 3 de enero hay una dictadura tutelada porque la señora Delcy Rodríguez es la segunda de a bordo de Maduro, o sea, es parte del sistema, pero obedece la tutela de los Estados Unidos y produce resultados que son concretos. Lo ha hecho en el ámbito del petróleo, de la entrega de gente criminal, del desmantelamiento del aparato militar, una cantidad de cosas sumamente importantes y además rápidas. La liberación de presos, no de todos, hay dificultades. Y básicamente ahí estamos viendo una interlocución entre el tutor, que es Estados Unidos, y el grupo criminal que todavía detenta el poder, que obedeciendo a Estados Unidos está tratando de garantizarse impunidad o presencia política. Hay una ausencia de la oposición. Eso es lo que ojalá no pase en Nicaragua. Ojalá la política nicaragüense, la oposición nicaragüense tenga la posibilidad de nuclearse y de poder constituirse como un interlocutor frente a Washington en este proceso que es irreversible de terminación de la dictadura. Doctor, si eso no pasa,
el resultado es debilidad, ¿no? Y debilidad porque se escucha a un lado y al otro y finalmente el gobierno liberador, que resulta ser Estados Unidos, hace lo que corresponde en su criterio. ¿Qué le hace falta a María Corina Machado y a Edmundo González, que fueron hace 2 años electos y que se supone son las figuras que unificaron a la oposición entonces? Bueno, esa es una agenda que ha corrido muy larga, ¿no? Uno de los grandes errores fue que Edmundo González no jure como presidente. Eso es inexplicable. Si él hubiera jurado como presidente, hoy día sería el representante legal, no solo legítimo, legal de Venezuela y estaría en un escenario de interlocución. No ha sucedido eso. Y después de aquello, María Corina acaba de declarar que hay un proceso de diálogo entre la oposición, representantes políticos y otros, y acaba de declarar que ella no va a participar. Entonces, hay un problema de una confrontación interna que permite que la oposición funcional, la gente que siempre ha trabajado con la dictadura, reaparezca. Usted sabe cómo es la política. Los zancudos que les decimos nosotros. Sí, la política es como la naturaleza, no hay espacio vacío. Si alguien deja un espacio, otro lo va a llenar. Y en general lo llenan con gente que ha perdido la confianza popular. Pero llegarán mejores momentos para Venezuela, yo creo que eso se va a resolver. Es un proceso exitoso en avance, tanto para Venezuela como para la región. Usted no sabe, el cambio del 3 de enero ahora es trascendental, con efectos en Venezuela, efectos regionales en las Américas y efectos de carácter global. Uno de los efectos es Nicaragua, y hablando de Nicaragua, aprendiendo de la experiencia de estos 6 meses y semanas que se viven en Venezuela, sería deseable la unidad de la oposición para tener un solo factor de interlocución con Washington. Eso es fácil decirlo, pero tampoco pasa en Bolivia. En Bolivia hay un gobierno que ha tomado el gobierno, pero no el poder. Y el poder sigue en manos del socialismo del siglo XXI, o del comunismo del siglo XXI, o del castrochavismo, del narcoestado plurinacional, y que ya ha intentado un golpe de Estado contra el presidente Rodrigo Paz, pero no hay posibilidad de una unidad y eso puede terminar bastante mal. O sea, esos son los problemas de las denominadas transiciones. Las transiciones de las dictaduras a la democracia a veces son utilizadas por los propios elementos de la dictadura para sobrevivir. Si usted fuera María Corina Machado, ¿se hubiese ido a meter a Venezuela ya, doctor? Mi consejo fue que ella debía estar en Venezuela hace meses y lo dije públicamente. No es irse a meter, es estar en Venezuela. Volver a su país. María Corina tiene unas credenciales extraordinarias, es la líder más importante de Venezuela, no de la oposición de Venezuela, de Venezuela. Ella gana las elecciones a la oposición con más del 90%. Y después que la dictadura la inhabilita injustamente en el marco de lo que es esta maniobra de las dictaduras electoralistas, se consigue un candidato suplente, un candidato de reemplazo, el segundo, porque la primera fue Corina Lloris y después vino Edmundo González, vuelca y endosa toda su fuerza y toda su movilización y le gana por más de 2/3 la elección al dictador Maduro. Hasta ahí es un éxito total. Después se observan una serie de errores estratégicos y tácticos, siendo el principal, en mi opinión, el hecho de que González Urrutia no haya jurado como presidente. Y ahora estamos viendo un escenario en el que la están tratando de desplazar, aparecen lo que ustedes llaman zancudos, reaparecen los opositores funcionales, aparecen líderes de buena fe con credenciales democráticas importantes también, pero esa división justifica la decisión de Estados Unidos de hacer el proceso de cambio tutelado utilizando a los propios miembros de la dictadura porque proceden con obediencia y con eficiencia. Imagínese usted que mañana, en vez de eso, genera un proceso rápido de apertura en Venezuela y lo que va a tener es una confrontación interna que va a permitir más bien la sobrevivencia del sistema dictatorial. El desmontaje se está produciendo
es importante, ya le digo, para Venezuela, para la región y para el mundo, y lo que tiene que hacer la política venezolana es unirse en torno a María Corina Machado y tener una agenda estratégica adecuada. Veremos qué pasa, porque todavía hay, como decimos... Esos son los temas de la política, esos son los temas en los que hoy día tiene que trabajar la política y los políticos nicaragüenses. O sea, no se preocupen de la caída del dictador, va a suceder. Eso va a ser una cortesía a los Estados Unidos. Preocúpense de cómo trabajan con los Estados Unidos para rehacer la democracia en Nicaragua. Hay caña que moler todavía, doctor, en ese sentido. Le agradezco muchísimo que nos haya acompañado en esta edición de Café con Vos. Siempre es un placer tenerlo con nosotros. Cuídese. Gracias, Luis, igualmente.